Mi nuera frunció el ceño apenas crucé la puerta del tribunal, pero cuando su abogado me vio el rostro, palideció de inmediato y empezó a recoger sus cosas apresuradamente. —¿De verdad es él? —susurró con voz temblorosa. Mi nuera asintió, sorprendida. —Sí, ¿por qué? Entonces el abogado se puso de pie y pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Me niego a defenderte. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. La puerta principal de mi casa se abrió de golpe, sin previo aviso. El sonido de sus tacones retumbó sobre el piso de madera como disparos. Cornelio, esta casa ahora es mía. Rufus querría que yo viviera aquí. Elmira Reyes Burns estaba de pie en mi sala, con un portafolio de diseñador aferrado entre sus manos perfectamente cuidadas. Los documentos legales ya volaban de su carpeta, esparciéndose sobre mi mesa de centro y cubriendo 40 años de fotografías familiares como buitres posándose sobre una presa. Dejé el periódico a un lado con calma, aunque mi suéter de lana de repente me resultaba sofocante. La luz de la tarde atravesaba las cortinas de encaje y resaltaba en blanco brillante los documentos sobre la madera oscura. Elmira, mi voz salió firme, contenida. Décadas de controlar la violencia me habían entrenado bien. Pudiste haber tocado la puerta. Ella rió, aguda, con un sonido quebradizo. ¿Y para qué tocar? ¿Por qué llamaría a la puerta de mi propia casa? Sus ojos recorrieron la sala como si fuera una tasadora inventariando bienes. El moldeado victoriano, los retratos de familia colgados en la pared, la foto de graduación de Rufus sonriendo desde la repisa de la chimenea. Caminó hacia el fuego apagado, su abrigo rojo rozando la alfombra persa gastada. Incluso llegaste borracho al funeral de tu hijo. ¿Qué clase de padre eras? Mis manos se aferraron a los brazos del sillón hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El viejo reloj de pie en la esquina marcaba los segundos que ya nunca recuperaría con mi hijo. Esta casa guarda 40 años de recuerdos, Elmira. Los recuerdos no pagan las cuentas, respondió con frialdad. Tomó la foto de graduación de Rufus y la observó como si estuviera calculando su valor de reventa. El juez decidirá quién es el verdadero dueño de esta casa. Me puse de pie con lentitud. Mis piernas estaban rígidas de tanto tiempo sentado. A mis 65 años, mi cuerpo me recordaba a diario que ya no era el hombre que imponía respeto a través del miedo. Pero aún me quedaba acero en la espalda. «Deja esa foto». Ella la alzó aún más, sonriendo con crueldad. «Rufus me dijo lo decepcionado que estaba de ti. Todos esos cumpleaños olvidados, partidos ausentes. Decía que te importaba más tu negocio que tu propio hijo». Las palabras me golpearon como puñetazos. Mi mandíbula se tensó hasta doler. Estaba usando su memoria como un arma, retorciendo nuestro dolor privado en munición para su codicia. No te atrevas a usar su recuerdo. Colocó la foto de manera descuidada sobre la repisa. El marco raspó la madera con un chirrido áspero. Qué ironía viniendo de un padre que apenas conocía a su propio hijo. Mis puños temblaban a los costados. 40 años atrás, habría terminado esa conversación de otra forma. Pero Rufus había muerto creyendo que yo era un empresario respetable y no mancharía su memoria revelando la verdad de lo que realmente fui. Ella avanzó más dentro de la casa, sus tacones resonando contra las paredes como una cuenta regresiva. La sala de pronto se sintió cavernosa tras su presencia, vacía salvo por los papeles legales esparcidos y el peso de mis fracasos. La seguí por el pasillo, observando cómo inspeccionaba cada detalle con interés depredador. Sus dedos recorrieron el pasamanos de roble tallado a mano por mi abuelo, reduciendo generaciones de historia a simples cifras de mercado. El valor de estas casas antiguas sigue subiendo, dijo con la seguridad de quien ya planea renovaciones. Rufus siempre decía que este lugar tendría potencial si alguien lo modernizara. Rufus amaba esta casa tal como estaba. Rufus era un sentimental. Abrió el closet del pasillo, revisando mis abrigos de invierno como si fueran objetos abandonados. La nostalgia no crea riqueza. La luz de la tarde entraba oblicua por la vidriera de la escalera,
tiñendo su rostro de sombras de colores. Miró hacia las habitaciones del segundo piso y yo reaccioné de inmediato, bloqueándole el paso. Esos cuartos son privados. Ya no lo son. Sonrió con esa expresión calculadora que seguramente había cautivado a mi hijo antes de que él descubriera lo que realmente escondía. Necesito ver qué más hay que cambiar aquí. Me empujó suavemente al subir y yo la seguí, incapaz de detenerla, pero temiendo lo que pudiera encontrar en los espacios sagrados donde aún sentía la presencia de mi hijo. La mano de Elmira ya estaba en el pomo de la puerta del cuarto de Rufus antes de que yo llegara a la cima de la escalera. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Ella se detuvo, aún con los dedos en el bronce. ¿Qué pasa, Cornelio? ¿Tienes miedo de lo que pueda descubrir? Mi pecho se contrajo. Ese cuarto había permanecido intacto desde el funeral, exactamente como Rufus lo había dejado. Su ropa aún colgaba en el armario, sus libros marcados con notas de la universidad, su colonia todavía flotando en el aire. Ese es su santuario. Era su santuario, corrigió y giró la manija. Entró sin miramientos. La luz de la tarde atravesó las cortinas de su infancia e iluminó todo lo que no debería ver: el trofeo de béisbol en la cómoda, colocado allí hacía 10 años, su diploma universitario colgado torcido en la pared, nunca corregido desde que se mudó tras graduarse. Elmira caminó hasta su escritorio, pasando los dedos por la superficie como si fuera de su propiedad. Abrió cajones con meticulosidad, evaluando cada contenido con la misma frialdad que había mostrado abajo. Nunca quisiste a Rufus. Solo a tus negocios sucios. Me quedé en el umbral, temeroso de entrar a ese espacio que ella profanaba con su presencia. No sabes de lo que hablas. Él merecía un padre mejor. Uno que no se perdiera cada momento importante. Sacó una medalla de béisbol de la liga infantil, ya opaca por el tiempo. Me habló de esto. Dijo, me prometiste venir al campeonato. Mi garganta se cerró. Recordaba esa promesa, y recordaba también la reunión que se alargó, la decisión de poner mi negocio por encima de mi hijo de 8 años. Intenté compensarlo con dinero. Ella arrojó la medalla de vuelta al cajón con desdén. No quería tus cheques de culpa. Quería un padre que estuviera presente. Abrió el armario, apartando sus camisas para examinar los trajes que usó en entrevistas de trabajo. Cada prenda era un recordatorio de lo que me perdí mientras levantaba un imperio que, sin él para heredarlo, carecía de sentido. Solía llorar conmigo por tu ausencia, dijo con una crueldad ensayada. Un hombre adulto, exitoso, y aún así lloraba porque su papá no lo quería lo suficiente. Basta. Mi voz se quebró pese a mis esfuerzos por mantener el control. ¿Por qué? ¿Por qué la verdad duele? Sacó su sudadera universitaria, la que siempre usaba los fines de semana desde que volvió a vivir en casa. Decía que la única vez que le prestabas atención era cuando traía premios que hacían que te lucieras frente a tus socios. Me aferré al marco de la puerta hasta sentir las astillas clavarse en la palma. El cuarto giraba, los recuerdos cayendo sobre mí como una tormenta. Cada recital perdido, cada cumpleaños olvidado, cada llamada interrumpida por otra reunión. Esta casa es lo único que me queda de mi hijo. ¿Tu hijo? Rió, y su risa resonó contra las paredes de la infancia de Rufus. Tú fuiste un extraño que solo compartía su ADN. Yo fui quien lo escuchó cuando le rompieron el corazón, cuando dudaba de sí mismo, cuando necesitaba a alguien que creyera en él. Abrió el cajón de su mesa de noche y sacó un cuaderno pequeño, lleno de su letra prolija, planes de negocio, metas de carrera, sueños que jamás me había contado. Mira esto, dijo, mostrando una página con bocetos de carpintería. Quería renovar el sótano para convertirlo en un taller. ¿Sabía siquiera que le interesaba la ebanistería? No lo sabía. Ese reconocimiento se me clavó en el pecho como una piedra. Iba a pedirte que lo ayudaras a construir muebles. Un proyecto de padre e hijo, añadió con una sonrisa cortante. Pero nunca tuvo la oportunidad porque siempre estabas demasiado ocupado contando dinero en vez de los días que te quedaban con él. Mis manos se abrían y cerraban sin control,
La presión en mi cabeza me empujaba hacia la violencia. Pero sabía que nada de eso me devolvería a mi hijo, ni borraría años de priorizar mi empresa sobre él. Ella cerró el cuaderno y lo metió en su portafolio. Creo que me lo quedaré. Él querría que alguien que de verdad se preocupaba por sus sueños los conservara. No te atrevas a usar su memoria contra mí. No usó nada. Se acercó tanto que pude oler su perfume caro. Solo digo lo que tu hijo pensaba realmente de su padre ausente. El piso crujía bajo sus pasos cuando se alejó, todavía con el portafolio lleno de documentos legales y recuerdos robados. La audiencia es el próximo mes, me susurró al pasar junto a mí, rozando mi hombro. Te recomiendo que busques un buen abogado, uno especialista en causas perdidas. Escuché sus tacones bajar las escaleras y luego el portazo que sacudió la casa. El silencio volvió, pero el daño estaba hecho. Su cuarto había sido violado, su memoria convertida en un arma, mis fracasos expuestos como heridas abiertas. Me quedé solo en el pasillo, rodeado de 4 décadas de oportunidades perdidas y amor nunca expresado, sabiendo que mañana todo cambiaría. Tras su partida, la casa se sintió aún más vacía. Permanecí en el umbral del cuarto de Rufus, dudando como si fuera un intruso en mi propio hogar. Mis hombros se hundieron bajo el peso de sus acusaciones, cada palabra resonando en la quietud repentina. El reloj del vestíbulo continuaba su tic-tac implacable, marcando un tiempo que ya no podría recuperar. Con la mano temblorosa encendí la luz. El foco proyectó sombras duras sobre los muebles que ella había tocado, los cajones que había invadido, los recuerdos que se había llevado. Pero bajo esa contaminación, aún podía sentirlo allí. El trofeo de béisbol brillaba bajo la lámpara, la pequeña figura de bronce congelada en medio de un swing. Lo tomé con cuidado, recordando el peso en sus manos de niño cuando se lo entregaron. Yo no estuve para ver su cara cuando dijeron su nombre. Perdóname, Rufus. Las palabras se perdieron en el aire vacío. Coloqué el trofeo en su lugar exacto, guiado por la memoria de tantas veces que lo vi pulirlo en la secundaria. Su foto de graduación me sonreía desde la pared, torcida como siempre. Él mismo la había colgado al regresar a casa tras graduarse, sin lograr nivelarla bien. Siempre quise arreglarla, pero nunca quise alterar su trabajo. Ahora esa leve inclinación parecía perfecta, única, suya. Me senté en su escritorio, la piel del asiento estaba gastada por años de estudio. El cojín aún guardaba la forma de su cuerpo. Yo me sentía un intruso, demasiado pesado, demasiado ajeno en ese espacio. En el estante descansaba una botella de whisky entre libros de negocios y novelas de suspenso. Se la regalé en su cumpleaños 21, uno de los pocos obsequios que elegí yo mismo en vez de delegar a mi asistente. Esa noche le enseñé a apreciar un buen bourbon, uno de nuestros raros momentos de verdadera conexión. Mis manos temblaban cuando serví 2 vasos. Uno para mí, otro para el hijo con el que ya nunca volvería a brindar. Ella se equivoca sobre nosotros, murmuré, alzando mi copa hacia su silla vacía. Tú sabías que te amaba. El bourbon quemaba, pero no tanto como la verdad en sus palabras. Había faltado a sus juegos, a sus conciertos, a su primera entrevista. Había elegido juntas en lugar de películas, contratos en vez de conversaciones, construir un imperio mientras mi hijo construía su vida sin mí. Pero ella no estuvo en las noches en que me llamaba con problemas, pidiendo un consejo que decía valorar. Tampoco vio su cara el día de su graduación universitaria, el orgullo en sus ojos cuando me presentó a sus profesores. Debí haber estado más presente, mi voz se quebró en el silencio. Debí mostrarte cuánto significabas para mí. El frasco de colonia en su tocador aún conservaba su aroma, limpio, cálido, profesional, la esencia del hombre en que se convirtió a pesar de mis fallas. En el cajón, su guante de béisbol reposaba donde Elmira lo había lanzado sin cuidado. El cuero, blando por años de uso, aún llevaba la forma de su mano. Deslicé mis dedos dentro, sintiendo el fantasma de su agarre. La última conversación se repitió en mi mente como un disco rayado. Era martes, 2 días antes del accidente. Me llamó para cenar el fin de semana.
Algo de un nuevo restaurante en el centro. Yo estaba distraído con correos, dándole solo media atención. Claro, hijo. Lo que quieras. Esas fueron mis últimas palabras para él. Frías, distraídas. Típicas de mí. Se merecía mucho más que cualquier excusa que ahora ofrezcas para una última conversación. La llamada del hospital llegó un viernes por la noche. Accidente de coche, dijeron, estado crítico. Crucé semáforos en rojo y atravesé las puertas de urgencias, pero llegué demasiado tarde. Ya se había ido, llevándose consigo todas las oportunidades para enmendar las cosas. El funeral fue un borrón de flores y condolencias. Elmira se mantuvo a mi lado con ropa negra de diseñador, aceptando las muestras de pésame con una gracia ensayada mientras yo luchaba por no desplomarme bajo el peso de lo irreversible. Y ahora quería borrarlo por completo, convertir su casa en márgenes de beneficio y su recuerdo en munición legal. Pero había subestimado la profundidad del amor de un padre, incluso la de un padre defectuoso que aprendió demasiado tarde a expresarlo. Terminé el whisky y dejé ambos vasos sobre su escritorio. El suyo quedó intacto, como una vigilia. El cuaderno que ella se llevó contenía sus sueños, pero yo guardaba su historia en cada habitación de esta casa. Mañana llamaría a Ramos. Mañana pelearía por lo que quedaba de mi hijo. Esta noche me sentaría en su silla y recordaría cada momento que había estado demasiado ocupado para atesorar cuando aún tenía la oportunidad. La tarde se desvanecía en noche, las sombras alargándose por su cuarto de la infancia. Pero por primera vez desde el funeral sentí algo más que dolor agolpándose en el pecho, determinación. El whisky me había dado calor, pero la verdad fría seguía ahí. Necesitaba aire, un espacio para pensar más allá de las paredes sofocantes del santuario preservado de mi hijo. Las sombras vespertinas se estiraron por el pasillo mientras finalmente salía de su cuarto. Las piernas me temblaban, no por el alcohol, sino por el peso de los recuerdos que Elmira había convertido en arma contra mí. La casa crujía con su canción nocturna habitual, acomodándose en la oscuridad. Mi despacho me llamó como un viejo amigo. La silla de cuero gastada por 40 años de decisiones difíciles, el Humide con tabacos cubanos que evocaban tiempos mejores. Necesitaba el ritual, ese proceso metódico que siempre me ayudó a pensar en situaciones imposibles. La llama del encendedor prendió la punta del cigarro con una precisión ensayada. Primera calada, lenta y deliberada. Segunda calada, sintiendo esa quemazón familiar que despejaba la cabeza mejor que cualquier terapia. Afuera, el tráfico nocturno de Chicago zumbaba a lo lejos. Pero dentro de estas paredes solo vivían los recuerdos. El teléfono sonó ese viernes por la noche, 14 de marzo de 2024. Exactamente hace un año y un día. Señor Burns, habla Northwestern Memorial. Su hijo ha sufrido un accidente. Aún oigo esas palabras resonando en las paredes del despacho, la voz profesional de la enfermera al dar la noticia que me arrancó el mundo, la estación de urgencias con sus puertas corredizas que se abrieron como la entrada a un purgatorio. Murió de forma instantánea, señor. Sin sufrimiento, dijo el médico, con una simpatía ensayada. Palabras diseñadas para consolar que cayeron como piedras en mi pecho. Muerte instantánea. Sin adiós. Sin últimas palabras. Sin oportunidad de decirle lo que significaba para mí. Pero Elmira estuvo allí en cuestión de horas, con los ojos secos y calculadores, incluso cuando yo aún no podía comprender la permanencia de la pérdida. Necesito dinero para gastos de vivienda, dijo. Cornelio, Rufus querría que me hiciera sentir cuidada. Incluso en la funeraria, mientras yo elegía flores y ataúdes con la mirada vidriosa, ella hablaba de gastos, de su futuro, de lo que merecía. Aspiré hondo del cigarro, dejando que el humo llenara mis pulmones como si fuera coraje. Los recuerdos venían en oleadas, implacables como la marea. 3 meses después del funeral empezó a vender sus cosas. Me enteré por casualidad, al pasar junto a una venta de garaje y ver sus manuales de la facultad extendidos sobre mesas plegables como sueños desechados. Estas cosas solo juntan polvo, dijo cuando la confronté. Rufus querría que fueran útiles para alguien. No era polvo, eran pedazos de él, fragmentos del hombre en que se había convertido pese a mis fallos como padre. Ella convirtió sus logros en mercancía, su recuerdo en producto. Mientras yo lloraba,
Ella contaba billetes. El contraste quemaba más que el bourbon. Recordé el día de su graduación, verlo cruzar aquel escenario, la satisfacción irradiando en cada paso. Me buscó entre la multitud con el diploma en la mano. Papá, quiero hacerte sentir orgulloso. Sé que puedo construir algo legítimo, algo limpio. Limpio. Eligió esa palabra con intención, sabiendo lo suficiente de mi pasado para querer algo distinto para su futuro. Y lo logró. Montó una consultora que ayudaba a pequeñas empresas a prosperar. Todo lo que yo nunca fui, él lo fue. El cigarro se consumió hasta quedar ceniza entre mis dedos. Lo aplasté con cuidado. El ritual era tan importante como fumar. La precisión en las pequeñas cosas siempre me había mantenido centrado en medio del caos. Otro recuerdo emergió, más oscuro que los demás. 2 semanas después de la venta de garaje, la encontré en su apartamento con un agente inmobiliario hablando del potencial de alquiler. El mercado está bien para propiedades del centro, decía el agente. Podríamos tenerlo alquilado en un mes. Su apartamento, el lugar donde él cocinaba los domingos, donde veíamos partidos y hablábamos de estrategia. Lo estaban convirtiendo en propiedad de ingresos antes de que el lado de su cama hubiera enfriado. Aquella noche me senté en la misma silla, el cigarro ardiendo sin atención, y comprendí plenamente la magnitud de su traición. No solo se llevaba su dinero y sus pertenencias. Estaba borrando su existencia, un artículo vendido a la vez. Pero esa noche se sentía distinta. La rabia se había cristalizado en algo más duro, más enfocado. Su confrontación de hoy había sido un error táctico. Me mostró la mano antes de que el juego hubiera empezado de verdad. Alcancé otro cigarro, pero me detuve. Bastaba de automedicación. Mañana habría nuevas batallas y necesitaba claridad más que consuelo. El reloj de pie dio las 8 campanadas, marcando otra hora en una casa que, a la vez, se sentía demasiado vacía y demasiado llena de fantasmas. Por primera vez desde el funeral, no me estaba ahogando en el vacío. Estaba planeando darle justicia. Dormí apenas. La mañana siguiente llegó gris y fría, pegada al estado de ánimo que se había anclado en mis huesos durante la noche. Al alba supe que la verdadera pelea venía. La cafetera gorgoteó mientras miraba por la ventana de la cocina las ramas peladas de marzo. 10 meses de duelo habían ido mermando mis instintos de supervivencia, pero la visita de Elmira me había afilado de nuevo. Hoy llegarían documentos oficiales, amenazas legales envueltas en lenguaje burocrático. La caminata hasta la oficina de correos me llevó 15 minutos por barrios que aún recordaban cuando yo era alguien a quien temer. Ahora era solo un viejo que se movía en su rutina matutina. Invisible para las madres con cochecitos y los estudiantes que corrían a clase. Pero invisible podía ser útil. Los hombres subestimados suelen ganar guerras que los generales confiados pierden. Documentos importantes, señor Burns. La empleada postal examinó mi identificación 2 veces antes de deslizarme el sobrecertificado. Firme aquí, por favor. Mi firma se mantuvo firme a pesar de todo. Memoria muscular de décadas firmando contratos, acuerdos, órdenes que cambiaban vidas. El sobre pesaba en mis manos. Peso legal que significaba asunto serio. Afuera, el viento de marzo me caló la gabardina mientras miraba la dirección de remitente, Dixon y Asociados, abogados. Elmira se había movido más rápido de lo esperado. Ya tenía representación profesional, mientras yo me había quedado enredado en recuerdos y bourbon. El regreso a casa se sintió más largo. Cada paso me acercaba a una confrontación inevitable. El sobre parecía arder en el bolsillo, fuego legal que exigía atención inmediata. Mi despacho me recibió como un cuartel general. Extendí el contenido sobre el escritorio con el mismo método con el que antaño analicé mapas de territorio y evaluaciones de recursos. Viejos hábitos, otra guerra. La petición de transferencia de propiedad dominaba la primera página en negrita legal. Debajo, párrafo tras párrafo de cláusulas y justificaciones que culminaban en una demanda simple. Cédele todo a Elmira. El alcance me dejó atónito. No solo la casa, sino cuentas bancarias, carteras de inversión, incluso el fondo fiduciario de Rufus que había establecido para sus futuros hijos. Quería control financiero total, victoria completa disfrazada de reclamo legítimo.
Se solicita la transferencia de propiedad en base a derechos conyugales y supuestas intenciones del fallecido. Supuestas intenciones. La frase se quedó atascada en la garganta como una espina. ¿Qué habría contado ella a esos abogados sobre los deseos de mi hijo? ¿Qué mentiras había tejido para justificar este robo legal? La fecha del juicio me miró desde la última página, 15 de abril de 2025. Menos de un mes para preparar una defensa contra acusaciones que aún no comprendía del todo. Presión temporal diseñada para forzar acuerdos rápidos y evitar batallas prolongadas. Estrategia inteligente. Elmira aprendía a pelear sucia, usando los tiempos del sistema judicial a su favor. Pero cometió un error crítico, me dio un plazo hacia el cual trabajar. Tomé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria, pero que usaba poco. Ira Ramos había llevado mis asuntos legítimos durante años, manteniendo mis papeles en orden mientras evitaba preguntas sobre ciertos ingresos. Entendía la discreción y apreciaba clientes puntuales. Ira, necesito un abogado. Es grave. Dime todo, Cornelio, respondió Ira con la calma profesional de quien ha escuchado cada posible desastre legal. ¿Qué clase de problema? Asuntos familiares. La viuda de mi hijo está intentando llevarse todo por la vía judicial. Necesito a alguien que conozca derecho sucesorio y que no tema pelear. El silencio se alargó lo suficiente para que calibrara implicaciones. Ira siempre había sido cauteloso con mi pasado, pero los conflictos familiares eran territorio más seguro que mis antiguas vinculaciones. ¿Puedes venir a las 4? Necesitaré ver los documentos, entender su estrategia antes de planear nuestra respuesta. A las 4, confirmé. 6 horas para prepararme para la reunión más importante de mi retiro. 6 horas para transformarme de padre doliente a demandado estratégico. Estaré ahí, Ira. Sentí la vieja autoridad subiéndome por la voz. Esto no es por dinero. Es por justicia para mi hijo. Lo entiendo. Nos aseguraremos de que no gane. El teléfono quedó en silencio, dejándome a solas con papeles legales y la certeza creciente de que Elmira había iniciado algo que no podría terminar. Trajo abogados y fechas de juzgado a una guerra para la que había pasado mi vida preparándome. Ira me vería en 4 horas, tiempo suficiente para reunir armas legales y recordar quién era antes de que el duelo me ablandara. El reloj de pie marcó el avance hacia la batalla. Cada segundo me acercaba al momento en que dejaría de ser víctima para convertirme en una fuerza. Extendí los documentos por el escritorio como un general con sus mapas. Cada hoja representaba un ángulo de ataque en la campaña de Elmira. Pero al estudiar su estrategia, mis antiguos instintos despertaron de su letargo de un año. 40 años de pensamiento estratégico no desaparecen de la noche a la mañana. Ella había cometido errores tácticos. Primero, mostrar su mano demasiado pronto invadiendo la casa ayer. Segundo, presentar papeles legales sin conocer los recursos del oponente. Tercero, asumir que me quebraría bajo la presión en lugar de contraatacar. Errores de amateur. En mi vida anterior, esas equivocaciones habrían sido fatales. Empecé a caminar por el despacho. El ritmo siempre me ayudaba a ordenar la mente. El persa mostraba senderos gastados por años de este mismo paseo reflexivo. No se trataba de dinero, pese a lo que alegaban los papeles. Era cuestión de poder y control, y del profundo malentendido de Elmira sobre qué tipo de hombre había elegido desafiar. Ella quería guerra. La tendría. Pero en mis términos, y usando armas legales en lugar de las herramientas burdas de mi juventud. Mis ventajas emergieron con claridad al analizar objetivamente la situación. Propiedad documentada por 4 décadas de impuestos y pagos hipotecarios. Relaciones establecidas con instituciones financieras anteriores a su matrimonio con Rufus. Testigos de carácter que podían asegurar que yo era un empresario legítimo, no el criminal que fui en otro tiempo. Y, lo más importante, recursos que ella no había previsto. Dinero en cuentas que no conocía, inversiones a través de entidades que jamás imaginó, conexiones con servicios profesionales de alto nivel. La foto de graduación de Rufus me observaba desde la estantería mientras perfilaba la destrucción legal de su madre. Él quería negocios limpios y éxito legítimo.
Esto lo sería. Guerra legal, completamente legal y ejecutada con precisión profesional. Hora de usar la cabeza en vez de los puños, murmuré a su imagen sonriente. La estrategia empezó a tomar forma mientras las sombras de la tarde se desplazaban sobre el escritorio. Acciones defensivas primero. Proteger los activos existentes, asegurar representación legal, documentar su hostigamiento y manipulación. Movidas ofensivas después. Investigar sus finanzas, impugnar sus reclamaciones, exponer sus verdaderas motivaciones ante el tribunal. La victoria a largo plazo exigiría paciencia, algo que la calle jamás me enseñó, pero que el mundo legítimo de los negocios sí había forjado en mí. Esto no era un asunto de resolverlo a la fuerza y seguir, era ajedrez, no peleas callejeras. Saqué un bloc amarillo y, como por reflejo, empecé a trazar enfoques tácticos, recolección de información, asignación de recursos, cronograma. Las mismas habilidades organizativas que antes construyeron empresas clandestinas ahora se enfocaban en proteger el legado de mi hijo. El perfil psicológico de Elmira emergió, codiciosa pero impaciente, confiada pero inexperta, movida por la desesperación financiera más que por pensamiento estratégico. Buscaría resoluciones rápidas, probablemente esperando intimidarme hacia un acuerdo. Cálculo equivocado. Tenía tiempo, dinero y motivación que ella no podía igualar. Más aún, contaba con relaciones profesionales labradas durante décadas. El teléfono sonó de nuevo. Lo dejé timbrar 3 veces antes de contestar, un hábito de años en los que contestar de inmediato sugería desesperación. Cornelio Burns. Señor Burns, habla Grace del consultorio del Dr. Patterson. Perdió su cita ayer. Mi médico. Había olvidado por completo la revisión programada para la tarde anterior, arrastrado por la invasión de Elmira y sus secuelas. Otro signo de cuanto había trastocado mi vida meticulosamente ordenada. Reprográmeme para la próxima semana, Grace. Ha surgido algo urgente. ¿Qué le parece el jueves a las 10:00? Perfecto. El mantenimiento de la salud podía esperar. Ahora necesitaba armadura legal más que atención médica. A las 4 mi plan de batalla estaba completo. No la violencia burda del pasado, sino una estrategia legal sofisticada diseñada para proteger lo que importaba y enseñarle a Elmira el precio de retar al hombre equivocado. Los documentos fueron archivados en un folder Manila, organizados cronológicamente y etiquetados con claridad. La presentación profesional era fundamental en esta guerra legal. Las primeras impresiones establecen credibilidad y competencia. Me miré en el espejo del pasillo antes de salir. Traje gris, corbata conservadora, aspecto respetable que había tardado décadas en cultivar. El hombre frente al espejo parecía pertenecer a oficinas legales, no a callejones oscuros. Pero detrás de la fachada legítima, los instintos depredadores se agitaron con anticipación. Elmira había despertado algo que no podría controlar ni prever. A las 4 ya tenía mi plan de batalla. Era hora de encontrar a mi general y comenzar la guerra que decidiría quién merecía verdaderamente heredar el legado de mi hijo. El aire de la tarde olía a posibilidades. Caminé hacia la oficina de Ira, carpeta Manila bajo el brazo como munición para el combate. El tren elevado retumbaba hacia el centro, llevándome hacia mi primera esperanza real en meses. 2 días de preparación mental y noches en vela me habían traído hasta este momento. El centro de Chicago se extendía más allá de las ventanas, con acero y vidrio erigiendo monumentos al poder legítimo. Distinto al poder sombrío que había ejercido antes, pero poder al fin. El ritmo del tren coincidía con los latidos de mi corazón mientras nos acercábamos a la estación. La oficina de Ira Ramos ocupaba el piso 15 de un edificio respetable en la Salle Street, territorio del distrito legal, donde las guerras se libraban con maletines, no balas. El viaje en ascensor me dio tiempo para acomodarme en mi rol, padre doliente buscando justicia, no antiguo jefe criminal planeando estrategias. El apretón de manos con Ira fue firme y profesional. Empecemos, dijo. Su oficina reflejaba décadas de práctica exitosa,
libros de derecho alineados en estanterías de caoba, certificados enmarcados que mostraban sus credenciales, fotos familiares que revelaban a un hombre que valoraba las relaciones más que la ganancia. El tipo de abogado que Rufus habría respetado. Quiero recuperar lo que pertenece a la memoria de mi hijo, dije, dejando la carpeta sobre su escritorio, documentos organizados con precisión militar. Esta mujer intenta robar todo lo que él construyó. Ira revisó los papeles con eficiencia práctica. Su expresión se tornó seria al comprender el alcance de las demandas de Elmira. Está alegando angustia emocional y dependencia financiera, comentó, levantando la vista para observarme. Pero tus documentos de propiedad son sólidos. La casa nunca formó parte del patrimonio marital. ¿Qué posibilidades tenemos? Pregunté. Mejor de lo que ella espera, dijo, recostándose y comenzando a trazar estrategia. Necesitamos probar que sus reclamaciones carecen de fundamento y están motivadas por la codicia, no por necesidad legítima. Lo observé trabajar, impresionado a pesar de mí mismo. Este hombre comprendía el campo de batalla, sabía leer a los oponentes y explotar sus debilidades. Diferentes armas de las que yo había usado, pero el pensamiento estratégico se sentía familiar. Cometió un error al atacarte tan agresivamente, continuó Ira. A los jueces no les gustan los intentos obvios de enriquecerse disfrazados de duelo. La firma del contrato se sintió ceremonial, el trazo del bolígrafo sobre documentos oficiales formalizando nuestra alianza. Por primera vez desde la muerte de Rufus, no estaba solo en la pelea. Tenemos trabajo que hacer, dijo Ira, ya energizado por el desafío. Autenticación de documentos, entrevistas a testigos, investigación financiera. Necesitaré que estés disponible la próxima semana. Lo que sea necesario, respondí. Al salir, Ira se detuvo en la puerta de su oficina. Tus instintos sobre este caso son notablemente agudos, Cornelio. Entiendes estrategia mejor que la mayoría de los clientes. 40 años en negocios enseñan a leer a la gente. Asentí, aceptando la explicación sin profundizar. Algunos secretos era mejor dejarlos enterrados, sobre todo cuando podrían complicar relaciones legales de otra manera directas. El ascensor descendió hacia la calle, llevándome de regreso a un mundo donde tenía aliados en lugar de solo recuerdos. Por primera vez desde el funeral, el futuro ofrecía posibilidades más allá del dolor. Afuera, el centro de Chicago bullía con energía vespertina, negocios legítimos, comercio legal, todo en lo que Rufus había basado su vida. Pronto pelearía en su mundo con sus métodos, protegiendo lo que más valoraba. Mientras caminaba hacia la estación, Ira ya hacía llamadas desde su oficina. El trabajo real comenzaba, y yo me sentía listo para lo que viniera. El sol de la tarde se reflejaba en los ventanales de los rascacielos como armadura. Mañana traerá preparación intensiva, recolección de pruebas y planificación estratégica, pero hoy había recuperado algo perdido, esperanza respaldada por competencia profesional. El viaje de regreso en tren fue distinto al de la mañana, menos desesperado, más decidido. Elmira había iniciado la guerra, pero eligió el campo equivocado y subestimó a su oponente. Cuando llegué a Oak Park, el crepúsculo se asentaba sobre las calles suburbanas. Pero dentro de mí, algo que había estado dormido durante meses comenzaba a despertar, la voluntad de ganar. Ira no perdió tiempo. Para la mañana del jueves ya estábamos reuniendo munición para la batalla, 5 días de investigación metódica para construir un caso inquebrantable que expusiera la codicia de Elmira y protegiera el legado de mi hijo de sus manos predatorias. La oficina del notario en State Street olía a negocio oficial y cuero gastado. La señora Chen llevaba 30 años autenticando documentos, y su ojo experimentado detectaba falsificaciones que engañarían a investigadores novatos. Estos documentos son auténticos, confirmó, examinando escrituras y testamentos. Las firmas coinciden, las fechas son consistentes. Todo parece legítimo. Ira asintió, tomando notas. Necesitaremos copias certificadas para la presentación en corte. El segundo día nos llevó al First National Bank, donde Rufus mantenía sus cuentas empresariales. El gerente,
Un hombre nervioso que reconocía problemas de dinero al instante, habló con cuidado sobre la actividad reciente de las cuentas. La señora Burns ha sido bastante agresiva intentando acceder a los fondos, dijo, revolviendo papeles incómodo. 3 retiros grandes el último mes, cada uno requiriendo aprobación especial por la magnitud. ¿Cuánto?, preguntó Ira, pluma suspendida sobre su blog. $40,000 en total. Compras, restaurantes caros, estancias en hoteles de lujo. No es comportamiento típico de duelo, si me pregunta. Evidencia de desesperación financiera. Exactamente lo que necesitamos para establecer motivo. Elmira no solo era codiciosa, estaba ahogada en deudas y usaba la herencia de mi hijo como salvavidas. El tercer día revisamos los registros de propiedad del condado de Cook, polvorientos archivos que contaban la historia de la propiedad de mi casa, documentos de compra de 1983, pagos hipotecarios durante décadas, registros fiscales mostrando propiedad consistente a nombre de Cornelio Burns, nunca compartida con esposa alguna. La casa existía 15 años antes de su matrimonio, observé mientras Ira fotografiaba cada documento relevante. No tiene reclamo legal alguno sobre propiedad que existía antes de conocernos. Exactamente lo que necesitamos, historia de propiedad clara y sin ambigüedad. Las entrevistas a testigos resultaron cruciales. La señora Patterson, vecina de al lado, había observado la conducta de Elmira con creciente desagrado durante el año. Vendió sus cosas antes de que él estuviera frío en el ataúd. La voz de la anciana llevaba indignación justa. Garajes, ventas de bienes, incluso intentó vender su coche mientras Cornelio estaba en la funeraria. Ira preguntó: ¿testificaría eso en la corte? Absolutamente. Ese pobre hombre merece algo mejor que lo que le hace pasar. Mientras nos desplazábamos de cita en cita, me impresionaba sinceramente la dedicación y minuciosidad de este abogado. Cualidades que aprendí a valorar en mi vida anterior, cuando la incompetencia podía ser fatal. Tus instintos sobre las personas son notablemente agudos, comentó Ira en una sesión estratégica. Lee situaciones como alguien con amplia experiencia en conflicto. El negocio enseña a analizar oponentes, añadió cuidadosamente. Cierto, aunque mi negocio pasado fuera menos que legítimo. Para el viernes por la tarde, nuestro expediente de pruebas era irrefutable. Registros financieros demostrando la desesperación de Elmira, declaraciones de testigos documentando su comportamiento insensible, documentos de propiedad estableciendo mis reclamos inquebrantables. No tiene oportunidad, dijo Ira, organizando los documentos finales. Cualquier juez competente verá de inmediato su manipulación. Pero nunca subestimé a un oponente desesperado. Los animales acorralados luchan con más fuerza. Y Elmira enfrentaba la ruina financiera si su estrategia legal fallaba. ¿Cuándo es la audiencia?, pregunté. 1 de abril. 2 semanas para preparar argumentos finales y revisar nuestra estrategia de presentación. Día de los Inocentes. La ironía no se me escapó. Elmira descubriría quién era realmente el ingenuo cuando el caso llegara a su conclusión. La semana me transformó de víctima pasiva a participante activo en la defensa de mi hijo. Trabajar junto a Ira me recordó la satisfacción de la planificación sistemática, la preparación meticulosa y la ejecución estratégica. Métodos distintos a los de mi pasado, pero los principios fundamentales permanecían. Conoce a tu enemigo, prepárate para la batalla, lucha para ganar. Al salir de la oficina de Ira ese viernes por la tarde, el centro de Chicago brillaba con luces de comercio legítimo. Pronto demostraría que hay cosas que valen la pena, sin importar el campo de batalla elegido. La prueba real llegaría en 2 semanas. Pero esa noche, por primera vez desde la muerte de Rufus, me sentí listo para lo que Elmira y su abogado pudieran arrojar contra nosotros. El lunes por la noche, nuestro caso era irrefutable y la confianza alta. El martes contaría la historia, pero ya sabía cómo terminaría. Justicia para mi hijo, victoria sobre la codicia y el legado que merecía, protegido por métodos que él habría aprobado. La semana transcurrió entre noches sin dormir y preparación constante. Finalmente, llegó el día del juicio.
El tribunal del circuito del condado de Cook se alzaba ante mí como un templo de justicia. Sus columnas de piedra y arquitectura formal exigían respeto. La mañana primaveral en Chicago parecía presagiar destino. 7 días de preparación me habían traído hasta aquí. Cada documento verificado, cada testimonio registrado, cada ángulo estratégico analizado con precisión militar. Subí los escalones sabiendo que estaba listo para la guerra. La sala olía a madera antigua y autoridad formal. Techos altos, paneles oscuros, el estrado del juez elevado como un trono que demandaba respeto absoluto. Había estado en salas donde se ejercía poder, pero esto se sentía diferente, legítimo, limpio. Ira ajustó su corbata, revisando su maletín una última vez. Recuerda, dejarme hablar salvo que el juez te pregunte directamente. Mantente calmado, luce confiado pero respetuoso. Entendido. Nos sentamos en la mesa del demandante. Documentos organizados con precisión sistemática. La luz matinal a través de las ventanas altas proyectaba todo con nitidez, claridad que coincidía con mi estado mental. Entonces ella entró. Elmira vestía un traje negro de diseñador que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de las personas, gastando la herencia de mi hijo en disfraces para la corte, interpretando a la viuda afligida mientras su abogado se preparaba para argumentar necesidad económica. Su abogado, un hombre de mediana edad con maletín caro y paso confiado, la seguía de cerca. Grover Dixon, según nuestra investigación, éxito medio, hambriento de casos mayores, dispuesto a aceptar clientes moralmente cuestionables si la tarifa era adecuada. Se acomodaron en la mesa de los demandados. Elmira me miró con desdén, como si yo fuera un viejo ingenuo que ya había derrotado. Su arrogancia sería su perdición. Pero aún no lo sabía. Más personas entraban a la galería. Observadores judiciales, estudiantes de derecho, algunos curiosos atraídos por el drama familiar. No muchos, pero suficientes para que esto se sintiera importante. Todos de pie, la corte está en sesión, resonó la voz del alguacil al entrar el juez Morrison. Cabello gris a mediados de los 50, expresión de quien ha visto toda la gama de locuras humanas pasar por su sala. Había presenciado disputas de herencia y sabía cómo la codicia podía torcer relaciones familiares en armas legales. Caso número 2025-0847, Burns contra Burns, disputa de herencia, declaró el secretario con voz profesional y neutral. Peticionaria, Elmira Reyes Burns. Demandado, Cornelio Burns, respecto a reclamos de propiedad. El juez revisó el resumen del caso con práctica deficiencia. Esta corte escuchará argumentos sobre transferencia de propiedad y derechos hereditarios. Abogados, ¿ambas partes están listas para proceder? Sí, su señoría, respondió Ira con confianza. Listo, su señoría, dijo Grover Dixon, pero noté que por fin me miraba con algo parecido a atención. Al llamar al orden para los argumentos iniciales, esa calma familiar me envolvió como armadura. La atmósfera en la sala recordaba a otros enfrentamientos. Diferentes apuestas, pero dinámicas similares. Estrategia, tiempo, leer al oponente en busca de debilidades. Noté que Grover Dixon ahora me estudiaba más cuidadosamente. La curiosidad profesional reemplazaba al desdén casual. Algo en mi postura, en mi expresión, en la forma en que me mantenía firme pese a ser el supuesto demandado indefenso, captaba su atención. Elmira susurró urgentemente a su abogado, probablemente preguntándose por qué de repente lucía inseguro. Llegaba el momento de reconocimiento, el instante en que su abogado demasiado confiado comprendería exactamente contra quién se había comprometido a pelear legalmente. La batalla estaba por comenzar, y me sentía listo para lo que viniera. Señor Dixon, continuó el juez Morrison, puede presentar sus argumentos iniciales. Pero Dixon vaciló, aún mirándome con creciente reconocimiento en sus ojos. El abogado confiado que entró esperando una victoria fácil comenzaba a entender que este caso no sería un simple saqueo hereditario. Era hora de ver si el mercenario contratado por Elmira tenía valor para continuar, una vez que comprendiera qué tipo de hombre había elegido desafiar. Mientras el juez revisaba los detalles del caso, noté que Grover finalmente me estudiaba con cuidado.
Su expresión confiada comenzó a cambiar. Algo en mi postura captó su atención, la forma en que permanecía perfectamente quieto, observando todo con paciencia depredadora. 40 años de imponer respeto con presencia no desaparecen solo porque ahora lleves un traje gris en lugar de dar órdenes en la clandestinidad. Sus ojos se entrecerraron, escudriñando mi rostro como si intentara ubicarme en algún recuerdo. El reconocimiento profesional se manifestó lentamente, luego más rápido, mientras las piezas comenzaban a encajar. El color se esfumó del rostro de Grover Dixon. ¿Es realmente él? Susurró con urgencia a Elmira. Los papeles crujían mientras sus manos empezaban a temblar. Sí, ¿y qué? Respondió ella, cada vez más irritada. Ese es solo Cornelius. ¿Qué te pasa? Pero Grover ya estaba de pie, forcejeando con su maletín como si se hubiera incendiado. El abogado confiado que había entrado esperando una victoria fácil se transformaba en algo parecido al pánico. Me niego a representarla. Su voz se quebró ligeramente, su compostura profesional se desmoronaba. ¿Qué sucede? Elmira le agarró el brazo, confundida, su arrogancia reemplazada por sorpresa. Siéntese. Ni siquiera hemos empezado. El juez Morrison levantó la vista de sus papeles, la irritación marcando su expresión. Señor Dixon, por favor, explique esta interrupción. Me retiro inmediatamente del caso, su señoría. Las palabras de Grover salieron atropelladas. Conflicto de intereses. No puedo continuar. El ceño del juez se frunció. Esto es sumamente irregular. Usted presentó estos documentos, señor Dixon. No puede simplemente abandonar a su cliente momentos antes de que comience la audiencia. Pero Grover ya retrocedía hacia la puerta del tribunal, el maletín pegado al pecho como una coraza. Pido disculpas al tribunal, pero debo retirarme inmediatamente. Observé la escena con la misma calma que había mantenido en confrontaciones mucho más violentas. La reputación del puño de hierro funcionaba con su vieja magia, incluso en este entorno estéril de mármol y luces fluorescentes. Grover, detente. La voz de Elmira se alzó, provocando miradas de desaprobación desde la galería. No puedes dejarme sola aquí. Busque a otro abogado, respondió él por encima del hombro, empujando ya la puerta del tribunal. Cualquiera, menos yo. El silencio que siguió a su salida fue ensordecedor. Elmira se sentó sola en la mesa de la defensa, empezando a comprender que no sabía absolutamente nada sobre el hombre al que había elegido enfrentar. El juez Morrison se quitó las gafas y las limpió lentamente mientras procesaba esta interrupción sin precedentes. Señora Burns, ¿desea solicitar un aplazamiento para conseguir un nuevo abogado? Elmira miró desesperadamente alrededor del tribunal, como si otro abogado pudiera materializarse de la galería. Su traje de diseño, pagado con la herencia de mi hijo, de repente parecía un disfraz usado por alguien interpretando un papel que no comprendía. Sí, necesito tiempo para conseguir a alguien más. Moción de aplazamiento anotada, dijo el juez con tono que indicaba que su paciencia se agotaba. Sin embargo, dada la naturaleza frívola de muchos casos de herencia y el abandono poco profesional de su abogado, este tribunal está inclinado a proceder. Ira se inclinó hacia adelante, percibiendo la oportunidad. Su señoría, estamos preparados para continuar. El demandante ha estado listo desde la presentación de la demanda, y retrasar la justicia no cumple un propósito legítimo. Me mantuve perfectamente quieto, dejando que la sombra de mi reputación hiciera el trabajo que antes cumplían las balas. Grover Dixon había reconocido al puño de hierro, y su terror acababa de despojar a Elmira de su protección profesional. Décadas de credibilidad callejera, ganadas en un lugar donde nunca imaginé que las necesitaría. La puerta del tribunal se cerró de golpe tras la figura huyendo de Grover. Elmira estaba sola, finalmente comprendiendo que se enfrentaba a fuerzas que no podía comprender. Su máscara de confianza se estaba agrietando, revelando a la mujer desesperada que había apostado todo a intimidar a un supuesto anciano indefenso. Pero yo era cualquier cosa menos indefenso, y estaba a punto de enseñarle exactamente qué clase de error había cometido.
El juez llamó al orden, pero el daño ya estaba hecho. Elmira se enfrentaba al tribunal sola, su arrogancia derrumbándose como una casa construida sobre arena. Su señoría, solicito aplazamiento para conseguir un nuevo abogado. Su voz llevaba el primer indicio de miedo genuino que había escuchado desde que comenzó esta pesadilla. El juez Morrison mantuvo su expresión severa. Moción denegada. Este tribunal ya ha acomodado interrupciones significativas. Procederemos según lo programado. Ira se levantó con elegancia estudiada, su maletín organizado como equipo militar. Gracias, su señoría. La evidencia demuestra claramente la propiedad legítima de mi cliente sobre todos los bienes en disputa. Presentó nuestro caso con precisión meticulosa, como un maestro artesano exhibiendo su trabajo. Escrituras originales, registros de pagos de hipoteca a lo largo de décadas, documentación que probaba que la casa fue comprada 15 años antes de que Rufus conociera a Elmira. Estos documentos establecían una historia de propiedad inequívoca. Las reclamaciones de la defensa carecen de fundamento legal, continuó Ira, extendiendo los papeles sobre la mesa de evidencia. Elmira forcejeaba con sus propios documentos, claramente superada y sin guía profesional. Su señoría, él era un padre terrible. Esta casa debería ser mía por derecho. Las opiniones personales no son argumentos legales, señora Burns. ¿Tiene documentación que respalde sus reclamaciones? No podía responder porque no existía tal documentación. Toda su estrategia se había basado en manipulación emocional e intimidación, tácticas que se desmoronaban bajo el escrutinio del tribunal. La testigo siguiente fue la señora Patterson, su voz anciana cargada de convicción absoluta. Ella estaba vendiendo sus cosas antes de que el pobre muchacho estuviera frío en la tierra. Ventas de garaje, subastas, todo lo que le recordaba a su padre a su hijo. Eso no es cierto, protestó Elmira. Pero su desesperación solo la hacía parecer más culpable. El testimonio del gerente del banco resultó devastador. Registros financieros mostrando sus gastos rápidos, compras de lujo hechas con la herencia mientras alegaba dificultades económicas. 3 retiros por un total de $40.000, confirmó. Ropa de diseñador, cenas caras, estadías en hoteles. Comportamiento no típico de alguien que reclama dependencia económica. Observé esta destrucción sistemática de su caso con satisfacción silenciosa. No era el triunfo violento que conocí antes, sino algo más limpio, duradero, la justicia funcionando exactamente como debía. Cuando la manipulación enfrentó la verdad, el último intento de defensa de Elmira se desmoronó en súplicas emocionales. Amaba a Rufus. Merecía ser cuidada. El amor no es un derecho legal sobre la propiedad, señora Burns. El tono del juez Morrison era definitivo. Tampoco el matrimonio transfiere automáticamente activos preexistentes. El golpe del mazo resonó como un trueno en el tribunal silencioso. Este tribunal encuentra que las reclamaciones de propiedad del demandante están bien documentadas y son legítimas. La petición de la demandada para la transferencia de propiedad se niega en su totalidad. Todos los bienes en disputa permanecen con el señor Cornelius Burns. La victoria supo diferente a lo que había esperado. No la satisfacción salvaje de destruir enemigos, sino el placer más profundo de ver la justicia cumplida por los canales adecuados. Mi hijo habría aprobado estos métodos. Elmira permaneció inmóvil, atónita ante la magnitud de su derrota. La mujer que había irrumpido en mi hogar con tanta confianza ahora se veía pequeña y rota, su codicia finalmente expuesta tal como era. Ira recogió nuestros papeles con eficiencia, preparando ya la documentación postjuicio. Felicidades, Cornelius. La casa sigue siendo suya, junto con todos los demás bienes en disputa. Gracias. Las palabras parecían insuficientes, pero cierta gratitud trascendía el lenguaje. Al prepararnos para salir, Elmira seguía sentada, mirando la mesa donde sus sueños de dinero fácil habían muerto bajo el escrutinio legal. Había elegido el campo de batalla equivocado y enfrentado a un oponente que nunca había comprendido. El tribunal se vació lentamente, los observadores dispersándose con la energía contenida que sigue a procedimientos concluyentes.
La justicia se había servido de manera metódica, profesional y completa. Al caminar hacia la salida, sentí algo que no experimentaba desde hacía décadas: la profunda satisfacción de usar todas mis habilidades, incluidas las oscuras, al servicio de algo puro y correcto. El mazo golpeó. La justicia se cumplió. Pero Ira merecía entender lo que realmente había ocurrido. Ira, hay cosas de mi pasado que debería saber. Me detuve junto a su auto, observando cómo las sombras de la tarde se extendían por el centro de Chicago, cosas que explicaban lo que había sucedido allí. Él estudió mi rostro, sus instintos profesionales leyendo el subtexto de mi tono. Había sospecha de que algo inusual había ocurrido hoy. El comportamiento del consejo contrario era sin precedentes. Nos acomodamos en su sedán, el espacio cerrado proporcionando privacidad para conversaciones que requerían cuidado. Algunas verdades exigían un escenario adecuado. Solía ser conocido como el puño de hierro en ciertos círculos. Las palabras fluyeron más fácilmente de lo esperado. Chicago, Southside, hace 40 años. Dirigía operaciones que no eran exactamente negocios legítimos. Ira asintió lentamente, procesando esta información con la calma analítica que mostró al revisar los documentos legales. Eso explica la reacción del abogado contrario. Grover debe haberlo reconocido de círculos profesionales diferentes. Sí, recorría barrios familiares, dije, mientras pasaban las calles ordinarias. Construí un imperio basado en el miedo y la violencia. Pero eso fue antes de que Rufus cambiara todo. Los hijos tienen ese efecto. Su tono llevaba comprensión sin juicio. Nos hacen querer ser mejores de lo que éramos. Rufus nunca lo supo, continué. Mantuve esa vida completamente separada de su mundo. Cuando empezó la escuela, me volví legítimo, invertí todo en negocios limpios, construí una identidad respetable de la que pudiera sentirse orgulloso. La confesión fue catártica, compartir la verdad con alguien digno de confianza. Las relaciones profesionales requieren honestidad, y Ira se había ganado mi completa transparencia. El pasado es pasado, Cornelius, dijo él mientras giraba hacia mi calle, casas familiares marcando el final de nuestro trayecto. Hoy, la justicia se ganó por medios legítimos. Eso es lo que importa. Su aceptación significaba más de lo que podía imaginar. Respeto de alguien que comprendía tanto la ley como la complejidad, que podía separar los pecados del pasado de la rectitud del presente. ¿Esto afectará tu disposición a trabajar conmigo en el futuro? Pregunté al llegar a mi entrada. ¿Planeas más batallas legales? Su ligera sonrisa sugirió que la pregunta era retórica. Solo si alguien más intenta robar lo que pertenece a tu hijo. Entonces, espero trabajar contigo de nuevo. Al estrecharle la mano frente a mi puerta, la casa parecía exactamente igual que al inicio de esta odisea. Pero todo había cambiado. La justicia se había servido, la memoria de Rufus estaba protegida, y yo había encontrado la redención a través de métodos que él habría aprobado. El sol de la tarde reflejaba luz sobre las ventanas, bendiciendo un hogar que permanecía seguro en manos de la familia. La codicia de Elmira había sido derrotada, su manipulación expuesta, sus reclamos destruidos mediante canales legales apropiados. Dentro, la foto de graduación de Rufus todavía sonreía desde la repisa, pero el dolor se había transformado en algo distinto: orgullo, satisfacción por proteger lo que más valoraba. Integridad, justicia, familia, amor, expresados mediante la acción correcta. Vertí whisky de la botella que habíamos compartido, levantando un vaso hacia su imagen. Justicia servida, hijo. De la manera limpia, tal como hubieras querido. El reloj de péndulo marcó las 4, señalando el final de un capítulo y el comienzo de lo que vendría. Por primera vez desde el funeral, dormiría en paz. La casa era verdaderamente mía, protegida por la ley y defendida mediante la guerra legítima. Rufus podía descansar, sabiendo que su padre finalmente había aprendido a luchar las batallas correctas con las armas adecuadas. Victoria a través de la justicia, redención a través de la verdad, legado protegido por amor. La historia estaba completa.
Si te gustó esta historia, por favor, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.